Muy buenas tardes, abogado José Cabrera. En esta temática voy a explicar sobre la Revolución Americana y el derecho indiano. La Revolución Americana duró 14 años. En el año 1810 marca el punto de partida de una nueva era en el Imperio Español. Pierde las Indias y sobre sus ruinas se declaran repúblicas autónomas, concluyendo el proceso emancipador en 1824. Las colonias españolas en América correspondían un vasto territorio desde California en América del Norte hasta la Argentina. La metrópolis había prohibido el comercio entre las colonias, imponiendo un monopolio comercial o mercado cerrado, limitando el empoderamiento y el crecimiento empresarial, de manera que los esfuerzos económicos de los residentes en América servían solo para incrementar los ingresos de las haciendas españolas. Durante este tiempo se desarrolla en Europa la revolución industrial y energía, el capitalismo, por lo que el mercado demandaba materias primas y víveres de las colonias, de manera que los colonos hispanos aspiraban a un comercio más abierto y a un trato políticamente más igual entre penínsulas y americanos. Estos últimos eran tratados como súbditos y de segunda, apartados de las grandes decisiones políticas, accedían a los puestos inferiores en la administración, reservando los más elevados costos para los españoles peninsulares. Clara muestra de corrupción. El motín de Aranjuez en 1788 culmina con la renuncia de Carlos IV y la ascensión al trono de Fernando VII, como consecuencia de las guerras contra Francia de 1793 hasta 1795 y contra Inglaterra de 1796, 1802 y 1804. El aumento de gasto público, la caída de los ingresos por la paralización del comercio con América, las imposiciones medidas de Hacienda, el desgaste político de las monarquías absolutas y finalmente la excesiva premicia del ministerio Carlos Godoy generaron para España la partida de una parte de las islas de Santo Domingo y la isla de Trinidad. La flota naval derrotada en Trafalgar obliga a adquirir nuevas deudas económicas y compromisos políticos con Francia, firmando el Tratado de Fontainebleau el 27 de octubre de 1807, el ingreso del ejército Napoleón con dirección a Portugal. El 10 de abril de Fernando VI parte de Madrid en dirección a Bayona, con la esperanza de dialogar con Napoleón, dejando encargado de la situación a la Junta de Gobierno, precedida por el infante Don Antonio. Efectos de estas abdicaciones. Primero, Carlos IV aplicó a favor de su hijo Fernando VI este trato de conseguir a favor de Napoleón y recuperar el trono. Segundo, Napoleón nombra a José I rey de España en 1808 y 1814. 3. Se desata la guerra del 2 de mayo de 1808, la guerra de independencia española. Los madrileños se lanzan a la calle eh, bajo el fuego de artillería para manifestar su repudio a la usurpación francesa. 4. Conflicto internacional entre las grandes potencias, Francia y Gran Bretaña, ahora aliados a España. 5. La Junta no tenía un carácter popular, estaban formados por nobles, oligarquías locales y grupos mercantiles. Sexto, se asume el poder al Consejo de Regencia máxima autoridad en ausencia del rey. Entre el 23 y 25 de mayo de 1808 se conocieron en España las abdicaciones de Bayona. Se produce una sublevación general en las provincias y reinos no ocupados por los franceses
contra los usurpadores del trono, que se expresó en lo que algunos historiadores han llamado el Mayo Peninsular, para significar la conformación de juntas que se encargarían de defender y coordinar la resistencia contra los invasores, dando paso a esto a la Guerra de Independencia Española. El 25 de septiembre de 1808, en la provincia de Sevilla, se da la constitución de una Junta Central Suprema y Gubernativa del Reino, depositaria de la soberanía nacional, con lo cual se descartaba la oposición de dar continuidad a la tradición legal de las 12 partidas y se fundamentaba en el Estatuto Provisional de las Juntas Provinciales. El decreto del 22 de enero de 1809 menciona que las Indias no son propiamente colonias o factorías como las otras naciones, sino parte esencial e integrante de la monarquía española. Tomado esto en los territorios de las Indias como una declaración de igualdad. Pese a los esfuerzos en contra de Miranda y Bolívar, la primera constitución venezolana y de Latinoamérica de 1811 fue federal. De igual manera, la constitución chilena de 1822 y la peruana de 1823 confieren al Senado una función conservadora como en los Estados Unidos. En México y el principio federal estuvo presente en las constituciones de 1824 y 1826. Por su parte, la Constitución de Argentina de 1819 copiaba la Declaración de Independencia de los Estados Unidos. El derecho indiano. Desde hace siglos, las comunidades occidentales se han regido por el derecho, siendo muchas de las leyes o normas por las que se han controlado las distintas actividades de estas civilizaciones. La historia del derecho nos permite ver cómo eran gestionadas culturas muy específicas y por ello es importante conocer algunas de estas normas para entender la situación de determinados grupos de personas. Podemos definir brevemente al derecho indiano como aquel derecho que rigió en las llamadas Indias Occidentales durante el periodo en que éstas fueron colonias de la corona española. La monarquía española gobernaba gracias a una serie de bulas papeles, por lo que al ser designio de Dios, la corona podía crear las leyes que consideraba legítimas para gobernar en dicha región. En general, podemos hablar del derecho indiano como el conjunto de leyes y normas creadas por las monarquías o por las figuras políticas subordinadas a sus designios, cuya unión creaba un derecho especial para las dependencias americanas, aunque por otra parte, también podemos hablar del derecho indiano como todas aquellas leyes que se aplican en la India, incluyendo tanto normas castellanas como bulas papeles o incluso algunas normas propias de la comunidad nativa. En general, podemos hablar de las siguientes fuentes principales en las que se basa el derecho indiano. Leyes creadas tanto en la península como en las Indias que identifican efectuar específicamente a las Indias. Las llamadas costumbres criollas, siendo las costumbres nacidas en el régimen jurídico de las Indias. Todas las costumbres anteriores de la llegada de los españoles que no sean contrarias a la religión o al resto del ordenamiento indiano. Los distintos textos que recopilan derecho castellano, como por ejemplo la novísima recopilación, las llamadas séptimas partidas creadas por Alfonso X. Características del derecho indiano. Estas características que hacen únicas al derecho indiano, podemos citar las siguientes. El derecho está muy unido a la religión, ya que una de las peticiones del Papa al darle los derechos a los reyes españoles fue el evangelizar a toda la población. Es por ello que los nativos que practicaban el cristianismo estaban mucho mejor vistos.
No existe ningún tipo de unidad en la normativa jurídica, siendo un conjunto de leyes y normas entre sí. Hubo muchos intentos de recopilación, pero la gran cantidad de normas creadas para abarcar todas las situaciones han sido imposibles en su unidad. Las normas tardaban mucho en ser válidas, ya que se legislaba en la península. Después se revisaba en las Indias y a veces se devolvían al rey para su revisión. La mayoría de estas normas iban dirigidas a las organizaciones de las instituciones, legislando poco sobre materia privada. El derecho indiano intentaba proteger al nativo frente a los abusos de los europeos, aunque la realidad era otra totalmente distinta. Se buscaba un sistema de realidad, era otra totalmente distinta. Las grandes diferencias entre ambas regiones causaron una gran diferenciación entre ambos sistemas. El derecho indiano intentaba crear casos individuales, ya que cada persona era única, por su raza, su economía o por su estatus social. Esto no tenía por qué ser malo para las clases menos favorecidas, pero en la práctica siempre se causaba una diferenciación que beneficiaba a las penínsulas y castigaba en mayor cantidad a los colonos. La moral cristiana estaba muy unida al derecho indiano, ya que, como hemos comentado, las normas debían ser cercanas a la doctrina del Papa. Su evolución, como todo derecho que se aprecia en el indiano, ha pasado por numerosas etapas a lo largo de su existencia, siendo evidente su gran evolución en cada una de ellas. Por lo tanto, las distintas etapas del derecho indiano son las siguientes. De 1492 hasta 1499, esta etapa es conocida por el gobierno. Fue solo de Cristóbal Colón, por lo que el derecho era creado por unido a las órdenes que llegaban desde la península. De 1499 hasta 1511 fue el comienzo de los órganos de gobiernos que causaron una gran modificación del sistema administrativo, comenzando un sistema basado en la unión de elementos de indianos con órdenes llegadas desde la corona española. De 1511 hasta 1568, en esta etapa se crean textos que critican el sistema establecido hasta el momento, siendo los mayores pensadores de la situación Bartolomé de las Casas y Fray y Antón. Estas críticas fueron vitales para el establecimiento de una nueva organización jurídica, siendo lo que podemos considerar como causas de la creación del verdadero derecho indiano. De 1568 hasta 1680, la etapa más constante en cuanto al tema jurídico de las Indias, recopilación de las leyes que dan lugar al derecho indiano, conllevando también un cambio en el sistema político de las distintas colonias españolas. En el siglo XVIII se realizan grandes reformas en todos los aspectos para dotar de mayor libertad a la política, sociedad y economía americana, causando finalmente con ello una sensación mayor de autonomía que causarían los primeros pensadores de la independencia. Bueno, esto ha sido toda mi exposición del tema, sin antes citar una cita de John Quincy Adams, que dice: la gloria más alta de la Revolución Americana era la siguiente: se concreta en un vínculo indisoluble los principios del gobierno civil con los principios del cristianismo. La Revolución Americana y la Declaración de la Independencia a menudo se ha argumentado fueron alimentados por los más radical de todas las ideas políticas estadounidenses. Gracias.